Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Scarlett Flores Orduña y esta tarde voy a hablarles sobre el glucagón, o también llamada la hormona de la inanición. El páncreas es una glándula retroperitoneal ubicada cerca del duodeno, que está compuesto por células exocrinas agrupadas en acinos, y embebidos en estos se encuentran grupos pequeños de células endocrinas altamente vascularizadas que se denominan islotes de Langerhans, en los cuales van a predominar dos tipos de células endocrinas, las beta y las alfa. Aquí podemos observar a uno de los acinos pancreáticos, que como ya les mencioné, los acinos van a ser los cúmulos de las hormonas exocrinas que van a secretar jugos digestivos al duodeno, así como enzimas digestivas y bicarbonato igual a la luz intestinal. Por otro lado, los islotes de Langerhans van a ser las células endocrinas. Un páncreas normal puede contener entre 500.000 a varios millones de estos. Pueden ser ovales o esféricos y van a medir entre 50 y 300 micrómetros de diámetro. Van a constituir solamente del 1 al 2% de la masa total de dicha glándula. Los islotes de Langerhans fueron descubiertos por Paul Langerhans en 1869. Cuando él hizo este descubrimiento, no sabía qué era lo que estaba viendo o para qué servía, pero aún así fue el primero que hizo esta descripción. Como podemos ver en el tejido, en el corte histológico, el tejido coloreado en rosa más fuerte van a ser los acinos pancreáticos, y como podemos ver, embebidos en estos van a estar los islotes de Langerhans. En el islote de Langerhans va a haber diferentes especies celulares. Las más numerosas van a ser las células beta, van a ser del 73 al 75%, o en otra bibliografía lo marcan al 60% como sería en el Gannon. En las siguientes, estas células van a estar secretando principalmente insulina, pero también va a estar secretando proinsulina, péptido C y amilina. Estas células van a estar distribuidas en todo el islote, pero se van a localizar principalmente en el centro. El siguiente grupo celular son las células alfa. Van a constituir casi del 18 al 20% de todas las células endocrinas y van a secretar glucagón. Esta molécula, el glucagón, se va a almacenar totalmente procesada en vesículas secretoras en el citosol de las células alfa. Otra subespecie celular van a ser las células delta, van a ser del 4 al 6%, Guyton maneja que son un 10%, van a secretar somatostatina, y el último grupo celular van a ser las células F. Estas van a ser aproximadamente un 1% y van a secretar polipéptido pancreático. En el desarrollo del páncreas humano, la insulina se va a poder detectar en serología desde la semana gestacional 8, mientras que el glucagón va a ser positiva solamente una semana después, es decir, en la semana 9. Para que las células alfa puedan diferenciarse en el desarrollo del páncreas, van a ser necesarios varios factores de transcripción, entre los cuales los más importantes van a ser PAC6, PROX1, ARX, NKX2.2 y FOXA2. Sin estos factores de transcripción se ha demostrado en ratones de experimentación que el páncreas no puede desarrollarse de una manera adecuada y la rata no va a poder secretar glucagón, y también se va a ver afectada la secreción de insulina. Las células se van a comunicar entre sí, influyéndose mutuamente en su secreción. Estos nexos de comunicación se van a agrupar en tres categorías. Su principal comunicación celular va a ser la paracrina, pero también tienen los nexos de comunicación, que la comunicación humoral, la comunicación célula-célula y la comunicación neuronal. La comunicación humoral
nos va a hablar de que las células de un islote pueden influir en la secreción de otras células en el mismo islote. Esto gracias a la sangre que circula en el exterior del islote, llevando el producto hormonal secretado por cada tipo celular. La comunicación de célula a célula se refiere a que las células están conectadas por uniones estrechas y uniones de hendidura, y así se van a poder comunicar estas células. Por último, la comunicación neuronal nos habla que la secreción de los islotes está regulada por las divisiones simpática y parasimpática de nuestro sistema nervioso autónomo. Estos tres mecanismos van a permitir un riguroso control de la síntesis y de la secreción de las hormonas en estos islotes. La rica vascularización a través de capilares fenestrados permite que hormonas secretadas por las células de los islotes tengan acceso fácil a la circulación. La sangre venosa del páncreas vierte su contenido hacia la vena porta hepática. Por lo tanto, el hígado va a ser el principal órgano diana para estas secreciones y va a estar expuesto a las más altas concentraciones de estas hormonas pancreáticas. Después del primer paso en el metabolismo hepático, las hormonas endocrinas se distribuirán hacia la circulación general. Los islotes pancreáticos, como ya lo mencioné, cuentan con una rica inervación parasimpática, simpática y también sensitiva. Van a liberar así neurotransmisores y neuropéptidos desde terminales nerviosas para ejercer efectos reguladores en estas hormonas pancreáticas. En el caso especial del glucagón, los neurotransmisores secretados de las terminales nerviosas parasimpáticas y simpáticas van a elevar su secreción, ya sea con la acetilcolina o ya sea la norepinefrina. La acetilcolina se va a liberar a las terminales nerviosas simpáticas, va a estimular la secreción de la insulina, el glucagón, la somatostatina y el polipéptido pancreático. En tanto que la norepinefrina, liberada por las terminales nerviosas simpáticas, va a inhibir la secreción basal de insulina, estimulada por la glucosa, y estimula la secreción del glucagón y también del polipéptido pancreático. Bueno, ya enfocándonos en la molécula del glucagón, el glucagón es una hormona polipeptídica de 29 aminoácidos que va a estar secretada por las células alfa de los islotes de Langerhans, que su función general, por así decirse, va a ser antagonizar las acciones de la insulina. La semivida del glucagón es corta, es de 5 a 10 minutos aproximadamente, y su degradación va a ser en el hígado. El gen que codifica el glucagón se va a localizar en el cromosoma 3, con un peso molecular de 3.485 daltons. Basta con 1 microgramo por kilogramo de glucagón para elevar la concentración sanguínea de glucosa unos 20 miligramos sobre 100 mililitros de sangre, un incremento que va a ser igual al 25% en 20 minutos. Por este motivo, el glucagón se conoce como una hormona hiperglucemiante. La síntesis del glucagón va a seguir varios pasos. El preproglucagón humano es una proteína de 179 aminoácidos que se va a encontrar en las células alfa pancreáticas, en las células L, en la magnitud región inferior del tubo digestivo, y también se va a encontrar en el cerebro. Esta molécula de 179 aminoácidos va a sufrir un procesamiento proteolítico y así va a dar origen al glucagón. La prohormona proglucagón se va a expresar en páncreas y también en otros tejidos, como en las células enteroendocrinas, en el tubo digestivo y en el encéfalo. Sin embargo, el procesamiento de la prohormona va a diferir dependiendo de en qué tejido se encuentre. Los dos principales productos del procesamiento de esta prehormona, el proglucagón, son el glucagón en las células alfa del páncreas y el GLP-1 en las células intestinales. El GLP-1 se va a producir en el intestino en respuesta a elevadas concentraciones de glucosa en la luz intestinal. También se le conoce como incretina. En esta imagen podemos ver la molécula del proglucagón, que ya dependiendo de a qué tejido
sea su procesamiento, va a dar origen ya sea al glucagón o a los GLP. En las células intestinales, como ya lo mencioné, tiene un procesamiento diferente de la molécula del preglucagón. Las proteasas de las células neuroendocrinas situadas en el intestino procesan el glucagón de un modo distinto al de las células alfa. Las células L producen 4 fragmentos peptídicos, que va a ser la glicentina, el GLP-1, el péptido intermedio 2 y el GLP-2. La primera, la glicentina, contiene la secuencia de aminoácidos del glucagón, pero no se va a unir a sus receptores. El GLP-1 y el GLP-2 se asemejan al glucagón en el sentido que van a expresar reacción cruzada con antisueros dirigidos al glucagón, pero su actividad biológica va a ser muy débil. Sin embargo, el GLP-1, liberado por el intestino hacia circulación como respuesta a la ingesta alta de hidratos de carbono, como ya lo mencioné, o de aminoácidos, es una de las más potentes incretinas, es decir, que va a estimular la secreción de la insulina. A diferencia de el GLP-2 no es una incretina y se desconocen sus actividades biológicas. Bueno, los efectos sobre el metabolismo de la glucosa que va a tener el glucagón va a ser el aumento de la gluconeogenia hepática y la degradación del glucógeno hepático, es decir, la glucogenólisis. El glucagón es especialmente importante en la estimulación de la glucogenólisis, la gluconeogénesis y la cetogénesis. El glucagón no actúa solo en el hígado, también va a tener acciones glucogenolíticas en el músculo cardíaco y también en el estriado esquelético. Una acción lipolítica en el tejido adiposo y también acciones proteolíticas en varios tejidos. Estos efectos extrahepáticos solamente se van a presentar con altas concentraciones de glucagón o concentraciones farmacológicas. Para que los efectos fisiológicos del glucagón ocurran, el glucagón va a mediarlos al unirse al receptor acoplado a proteína G-alfa-S. Esta se va a encontrar en el tejido efector principal, que es el hígado. El principal efecto fisiológico en este va a ser incrementar las concentraciones plasmáticas de glucosa al estimular la producción de glucosa hepática de novo, es decir, la gluconeogénesis, y también con el desdoblamiento de glucógeno por la disminución de la glucólisis. Todo esto va a hacer que el glucagón pueda participar en la prevención y el control de la regulación de la hipoglucemia. Sus efectos directos sobre el tejido adiposo van a estar dados por su activación de la lipasa sensible a hormonas, una enzima que desdobla triglicéridos a diacilglicerol y ácidos libres que van a permitir que se liberen a circulación. El glicerol liberado en la circulación puede utilizarse en el hígado para la gluconeogénesis. Como ya les mencioné, el glucagón se va a unir a su receptor GPCR en las células efectoras. Los principales efectos del glucagón son mediados en los hepatocitos, donde el glucagón va a activar a la adenilato ciclasa y la elevación de la AMP cíclico. Va a ocasionar esto un incremento en la actividad de la proteincinasa A, de la APK, que va a llevar a la activación de la fosforilasa sinasa, que va a fosforilar la fosforilasa de beta a alfa, enzimas claves para la glucogenólisis. Además, hay cambios en la actividad de la fosfolipasa C, aquí pueden verla de su lado izquierdo, que va a producir cambios en la liberación intracelular del calcio. El resultado final va a ser un incremento en la producción de glucosa hepática, incrementando la glucogénesis y la glucogenólisis. El glucagón es un importante regulador de la producción de glucosa y de la cetogénesis hepáticas, mientras que la insulina induce la desfosforilación de ciertas enzimas claves. El glucagón va a hacer que éstas se fosforilen, es decir, las va a activar. El glucagón va a actuar mediante el AMP cíclico, estimulando la síntesis de la hepática glucosa, como ya lo mencioné. Esto va a ser cuando el glucagón se una a su receptor, va a activar la proteína heterotrimérica Gas
Esto va a estimular la adenilato ciclasa membranal, va a llevar a una activación de la PK. La PK va a fosforilar enzimas reguladoras y sustratos proteicos, y así se va a ver alterar el metabolismo hepático de glucosa y de grasas. El glucagón también estimula la gluconeogénesis mediante efectos genómicos, actuando en sinergia con los glucocorticoides. Va a consistir en que la PK fosforila el factor de transcripción CREP, una proteína de unión al elemento de respuesta del AMP cíclico, que va a interactuar con los elementos de respuesta al AMP cíclico, aumentando así la expresión de enzimas clave para la gluconeogénesis. Además de sus efectos sobre el metabolismo hepático de la glucosa que ya mencioné y de los lípidos, el glucagón también tiene las funciones extrahepáticas de acelerar la lipólisis en el tejido adiposo y la proteólisis en el músculo. No obstante, como ya lo mencioné también, estos efectos solo pueden demostrarse con unas concentraciones de glucagón muy elevadas. El glucagón va a estimular la oxidación hepática de grasa con la consiguiente cetogénesis. Esto se va a dar al aumentar la actividad de la CAD1, que hace de mediadora en la transferencia de los ácidos grasos de la membrana externa a la mitocondria. El glucagón ejerce esta estimulación mediante la inhibición de la acetil-CoA carboxilasa, que va a generar manolil-CoA, el primer intermediario que se produce en la síntesis hepática de ácidos grasos. La manolil-CoA es también un inhibidor del sistema CAD. Al inhibir la acetil-CoA carboxilasa, el glucagón reduce la concentración del manolil-CoA y estimula la inhibición del CAD y permite que los ácidos grasos sean transferidos a la mitocondria. Estos ácidos grasos son oxidados y van a proporcionar así ATP al hepatocito. Pero si la velocidad de transporte de ácidos grasos a las mitocondrias supera la necesidad energética, los ácidos grasos solo se van a oxidar parcialmente. El resultado de esto va a ser que se acumulen los cetoácidos, ácido beta-hidroxibutírico y el ácido acetoacético, que son dos de los 3 cuerpos cetónicos. Estos van a salir de la mitocondria y del hígado y van a ser utilizados en el tejido como combustible para oxidación. Esta producción de cuerpos cetónicos va a ser muy importante en el ayuno, en el descenso de insulina y en el aumento del glucagón, y van a favorecer la cetogénesis. Bueno, en el ayuno, el descenso de los niveles de insulina y el aumento de los niveles de glucagón van a favorecer la conversión de la grasa almacenada en cuerpos cetónicos y van a promover la gluconeogénesis a partir de proteínas en músculo, es decir, la proteólisis. Si el hígado no aporta una cantidad de glucosa suficiente, la concentración plasmática de glucosa descenderá. La célula beta, al detectar este descenso, va a reducir la cantidad de insulina que está secretando, mientras que la alfa va a aumentar la cantidad de glucagón que está secretando. Estos dos cambios van a aumentar la producción hepática de glucosa para tratar de normalizar los niveles en plasma. Si el ayuno se ve prolongado durante varios días, la secreción de insulina va a seguir reduciéndose y la de glucagón va a seguir aumentando. Esto va a originar que el ritmo de la proteólisis también aumente y la movilización de ácidos grasos desde el tejido adiposo. Los aminoácidos liberados con la proteólisis van a servir de sustrato para la gluconeogénesis hepática. El glucagón también va a tener un efecto en la saciedad y la ingesta de alimentos. Esto va a estar mediado a través del eje vago hipotálamo del hígado. El hígado informa al cerebro a través de las fibras sensoriales del nervio vago los cambios en los niveles circulantes del glucagón, y el cerebro responde al aumento de las concentraciones de glucagón al suprimir la ingesta de alimentos. Este efecto se ha comprobado en varias especies, incluidos los roedores y también los humanos. Bueno, ya en la regulación de la liberación tenemos varios factores que van a estimular o van a inhibir la secreción. Entre los que la van a estimular va a estar principalmente la hipoglucemia, la concentración alta de aminoácidos en sangre, la epinefrina, esto va a estar mediado a receptores adrenérgicos beta 2, también la estimulación vagal parasimpática. Por el contrario, los que lo van a suprimir va a ser la hiperglucemia,
la somatostatina y carbohidratos. La epinefrina estimula la liberación del glucagón a través de un mecanismo mediado por los receptores adrenérgicos beta 2, como los mencioné, y los aminoácidos van a ser los principales secretagogos del glucagón. Bueno, aquí les pongo una tabla que viene en el Ganon, que menciona los mismos estimuladores que les mencioné ya y también algunos otros inhibidores. Bueno, cuando hay glucosa baja, cuando la célula beta y la alfa tienen canales de potasio sensibles a ATP, al haber poca glucosa, los canales de potasio van a estar cerrados en la célula alfa. Esto va a permitir que los canales de calcio estén permeables y esto va a poder desencadenar el proceso de exocitosis de las vesículas con el glucagón preformado, liberándose así a torrente sanguíneo. La hiperglucemia inhibe la secreción del glucagón. Este es el factor más importante en el control de la secreción del glucagón. Aquí a la derecha podemos ver una tabla en la que se relaciona el glucagón plasmático y la glucemia, en la que podemos ver que a menor glucemia, mayor concentración de glucagón plasmático y a la inversa, es decir, hay una relación directamente inversamente proporcional, perdón. Bueno, por el contrario, cuando la glucosa sea elevada, las vesículas con glucagón no van a ser liberadas. Esto se debe a que las células, tanto las beta como las alfa, van a estar recibiendo glucosa a través del transportador GLUT1. Y además ambas células, como ya lo mencioné, poseen canales ATP sensibles a potasio. La glucosa se va a absorber por las células y se va a convertir en ATP y agua en la mitocondria. El ATP se eleva mientras que el ADP va a disminuir. La célula necesita niveles de glucosa bajos para que esto inicie los canales sensibles de potasio y origine la apertura de los canales de calcio. Pero con la glucosa elevada esto no va a suceder. Con altos niveles de glucosa, los canales de potasio van a despolarizar el potencial de membrana y esto va a originar que los canales de sodio y de potasio se inactiven, y al no haber altas concentraciones de calcio intracelular, el proceso de exocitosis de las vesículas con glucagón preformado no va a poder darse. Otro de los factores que les mencioné son los aminoácidos. Su incremento en la sangre va a estimular la secreción del glucagón. Como por ejemplo, después de una comida rica en proteínas va a estimular la secreción del glucagón. Este efecto va a ser similar al que los aminoácidos ejercen sobre la secreción de insulina. Así, en este caso, las respuestas del glucagón y de la insulina no se van a oponer, es decir, va a suceder lo mismo ante la ingesta elevada de aminoácidos. La importancia de la estimulación del glucagón por los aminoácidos radica en que el glucagón fomenta la rápida conversión de los aminoácidos a glucosa. Así, pone más rápido a disposición la glucosa para los tejidos. El ejercicio también va a estimular la secreción del glucagón. El ejercicio agotador cuadriplica o quintuplica la concentración sanguínea de glucagón. No se conocen bien las razones porque la glucemia no siempre desciende al realizar ejercicio extenuante, pero esto logra evitar la caída de la glucemia durante este proceso. Uno de los factores que se cree podrían inducir la secreción del glucagón durante el ejercicio es el incremento de los aminoácidos circulantes, pero que quizás existen otros, como la estimulación beta-adrenérgica en los islotes de Langerhans. Ya por último, aquí les traigo una aplicación farmacéutica del glucagón. Principalmente es para el tratamiento de la hipoglucemia. Está indicado para el tratamiento de reacciones hipoglucémicas severas. Debido a que el paciente de diabetes tipo 1, es decir, insulino dependiente, no tiene una respuesta tan grande comparado con los de la diabetes tipo 2, se deberán administrar, además de esta jeringuilla intramuscular o intravenosa, a carbohidratos suplementarios tan pronto como sea posible, especialmente en niños. Este medicamento, el glucagón, viene previamente liofilizado, es decir, viene criodesecado, que es un proceso de deshidratación usado generalmente para conservar un alimento perecedero
ya que el glucagón es muy lábil fuera del pH fisiológico normal. El primer producto comercial del glucagón era una proteína de origen animal extraída del páncreas de res y de cerdo, que fue aprobado en 1960 por la FDA. Este producto de origen animal ya no está disponible debido al desarrollo innovador de productos de ADN recombinante que son mucho más seguros para el usuario, ya que evita casi en su totalidad las reacciones con antígenos cruzados y otras reacciones adversas. No hay aire, ya está. Bueno, les agradezco mucho la atención, espero que hayan aprendido algo nuevo hoy, espero que mi exposición haya sido de ayuda. Les dejo aquí las referencias de los libros de los cuales consulté la información, y aquí en la esquina inferior derecha está un artículo que me pareció muy interesante, muy completo, y en él se mencionan muchas otras investigaciones que están en proceso para utilizar el glucagón, porque por mucho tiempo fue dejado a un lado, por así decirse. Se veía como un contaminante de la insulina, que era la hormona más importante en el estudio, pero últimamente se han estado realizando muchas investigaciones muy interesantes, así que los invito a que lo consulten en caso de que hayan quedado dudas o de que quieran aprender más del glucagón y de todas las aplicaciones farmacéuticas que este podría tener en un futuro. Gracias.